Jerusalén estaba en silencio. Las calles que durante el día estaban llenas de peregrinos, comerciantes y conversaciones religiosas, descansaban bajo la oscuridad. Esa noche un hombre no podía dormir. Era conocido, era respetado, era un maestro de Israel. La gente se levantaba cuando él hablaba. Conocía las escrituras, conocía la ley, conocía las tradiciones, pero había algo que no conocía: paz. Su nombre era Nicodemo, y esa noche tomó una decisión peligrosa: salir en busca de Jesús de Nazaret. No de día, de noche, porque hay preguntas que la religión no te deja hacer públicamente. Había escuchado de Jesús, los milagros, las multitudes, la autoridad con la que enseñaba, pero había algo que le inquietaba más. Y era que Jesús no parecía ser alguien que tan solo enseñara de Dios, parecía ser alguien que venía de Dios. Y eso le perturbaba, porque Nicodemo había dedicado toda su vida a averiguar, a investigar cómo acercarse a Dios. Y ese hombre hablaba como si hubiera salido de su presencia. Así que caminó entre las sombras, mirando alrededor, cuidando que nadie le siguiera, porque cuando has construido toda tu reputación para aparentar tener respuestas, es difícil admitir que estás lleno de preguntas. Finalmente llegó. Quizá respiró profundo antes de tocar la puerta. Y frente a Jesús dijo algo extraño: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Sabemos, como si todavía quisiera esconderse detrás del grupo, detrás de la religión. Pero Jesús no perdió tiempo. No admiró su conocimiento, no elogió su posición, no impresionó su corazón el hecho de que Nicodemo era un maestro. Le habló directo al alma, le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quedó desconcertado, porque toda su vida había pensado que el reino se alcanzaba aprendiendo más, haciendo más, esforzándose más. Y ahora Jesús le decía que todo se trataba de empezar de nuevo. Nacer, no mejorar, no reformarse, nacer de nuevo. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre? Y ahí estaba el problema, porque Nicodemo entendía religión, pero no entendía transformación. Entendía reglas, pero no vida. Y esa es la tragedia de muchas personas. Pueden pasar años dentro de una iglesia, conocer versículos, escuchar sermones, hablar de Dios, y aún así nunca experimentar lo que significa ser hechos de nuevo por dentro. Jesús siguió hablando, habló del Espíritu, habló del viento, ese viento que no puedes controlar, pero que sabes cuando está presente porque todo cambia a su paso. Y en medio de esa noche dijo palabras memorables que perdurarían a través de los siglos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo llegó buscando respuestas intelectuales, pero encontró algo mucho más profundo. Descubrió que el reino de Dios no trata de información, sino de nacimiento, de vida, de transformación. Quizá, al igual que Nicodemo, tú estás vinculado con un credo, con una religión, con un culto, con alguna iglesia, con una filosofía, un estilo de vida muy bueno, positivo, quizá. Pero debes saber que la respuesta de Jesús a tus necesidades, a tu necesidad, es esta que está en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y en esta precisa y concisa respuesta de Jesús, hay 3 elementos que me gustaría comentar brevemente. En principio, la frase primera es el que no naciere de nuevo, el nuevo nacimiento. Este es real. Aquí Jesús no está usando una metáfora, no está haciendo una simbología, una figura, una alegoría. El nuevo nacimiento del que Jesús habla es algo literal, real, que si bien es cierto no se da en el campo biológico, anatómico, pero se da en el campo espiritual. Y todo nacimiento es la culminación de un proceso. Nadie nace espontáneamente, en una fracción de segundos. Los humanos tenemos un tiempo casi de 9 meses de embarazo antes de nacer. Las plantas tienen su periodo de tiempo para que la semilla germine. Aún los parásitos y los organismos unicelulares requieren de un tiempo para una replicación y el desarrollo interno. El nacimiento espiritual también es un proceso que arranca cuando la semilla es sembrada y termina cuando ésta es cosechada. Por tanto, la salvación es corporativa, aunque Dios es el que salva, pero participan varias personas, varias circunstancias y condiciones en que esto suceda. Unos son los que siembran la semilla del Evangelio y otros cultivan la tierra, mientras otros están en el tiempo de la cosecha. Otra cosa importante del nacimiento del cual Jesús habla aquí es que este nacimiento es sobrenatural. No lo puede hacer el ser humano, ni con la mejor tecnología, con la mejor filosofía, con la mejor religión. Es obra de Dios. Es, por tanto, el mayor milagro que puede haber en tu vida, nacer de nuevo. Y una tercera cosa sobre el nacimiento es que esta es una instancia grata, de gozo. Nos alegra cuando alguien surge a la vida, y a la vida eterna con mucha más razón. La Biblia dice que hay gozo en los cielos, hay una fiesta entre los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Entonces veamos la segunda frase. Dice que el que no naciere de nuevo no puede ver. Esa es la segunda frase, no puede ver. ¿Te acordarás que Jesús dio vista a un ciego de nacimiento en los evangelios? Ahí encontramos esa narración. Bueno, esa es una figura de los seres humanos. Todos venimos a este mundo ciegos espiritualmente. Y por lo tanto somos incapacitados de ver el reino de Dios. Y este ver el reino tiene que ver con percibir el reino, con distinguir, con identificar, con reconocer, observar el reino de Dios. Solo el que es nacido de nuevo puede verlo. Los que no han nacido de nuevo quizá puedan escuchar, oír sobre el reino, puedan leer sobre el reino, puedan imaginarse quizá cómo sea el reino, pero no pueden ver el reino de Dios. Una segunda cosa en este punto es que el término griego eido, que se usa para ver en este pasaje, se puede traducir también como entender, comprender. Así que el que no ha nacido de nuevo no puede comprender, no puede entender el reino de Dios. Y el apóstol Pablo va a decir que el hombre natural no percibe las cosas. El hombre que no ha nacido de Dios, a él le parece que son locura las cosas de Dios y no las puede entender. Mientras que el nacido de nuevo sí está en la capacidad de comprender la arquitectura del reino, el funcionamiento del reino, la dirección y las razones del reino. Pero además de poder observar y de comprender el reino, una tercera cosa sobre esta capacidad de ver es que ver también significa experimentar, vivir, gozar el reino. La persona que nace de nuevo es alguien que puede vivir dentro del reino y gozar de los beneficios
y de las características de ese reino maravilloso de Dios. Bien, la tercera frase. El que no nace de nuevo no puede ver. Y la tercera frase es el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene muchas características, pero quisiera resaltar tres aspectos importantes del reino de Dios. Primero, que el reino es gobierno. Dios quiere gobernar tu vida. ¿Tú quieres ser gobernado por Dios? La única manera que esto pueda darse es que tú hayas nacido de nuevo. Porque las reglas que Dios pone, las políticas que Dios usa en su reino son aplicables solamente a sus ciudadanos, a los miembros de su reino, a aquellos que han nacido de nuevo. Y gobernar está asociado con la figura de obedecer, porque el discípulo, el súbdito del reino de Dios, es obediente por naturaleza, porque él recibe las características propias del Señor Jesucristo, obediente en todo. Y el discípulo obedece voluntariamente, no por chantaje, no por condicionamiento, sino porque le sale de su corazón, de su ser, querer obedecer a su reino. Además, el reino, además de gobierno, es protectorado. Los antiguos reinos en la historia demandaban de sus súbditos lealtad, obediencia, impuestos, pero también les ofrecían protección. Y aunque era una protección muchas veces fallida, por lo menos era basada en una buena intención. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, su reino es perfecto. Y la protección que Él nos brinda es total. Por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque Dios nos da la mayor seguridad, la cobertura total, la protección absoluta. Y el reino, además de ser gobierno y de ser un protectorado, es también una herencia. Y aquí hay algo interesante, porque Dios a sus discípulos no los ve solamente como súbditos, como ciudadanos de su reino, sino que los adopta como hijos. Y al ser hijos, entonces somos herederos, herederos de su gracia, de su gloria, herederos de su reino. Qué maravilla poder ser parte de ese reino de Dios. El que nace de nuevo puede ver, entender y puede experimentar, vivir ese reino maravilloso. La historia con Nicodemo no terminó esa noche, porque al principio Nicodemo llegó escondiéndose en la oscuridad. Pero luego en el capítulo 7 del Evangelio de Juan podemos ver a Nicodemo defendiendo a Jesús públicamente entre la gente y los propios fariseos, colegas suyos. Y al final, cuando varios de los discípulos huyeron después de la crucifixión, aparece nuevamente Nicodemo, esta vez ya no ocultándose más, ya no viniendo solo de noche, sino llevando especias aromáticas para honrar el cuerpo de Cristo. El hombre que una vez tuvo miedo de ser visto con Jesús terminó identificándose con él cuando hacerlo era más peligroso, porque nadie se encuentra realmente con Cristo y permanece exactamente igual. Y hoy hay muchas personas como Nicodemo, religiosas pero vacías, correctas pero cansadas, llenas de conocimiento pero hambrientas de vida. Y la invitación de Jesús sigue siendo la misma. No se trata de aprender más, no se trata de parecer mejor, se trata de nacer de nuevo. Oremos.